Jorge Castañeda escribe hoy un artículo duro, muy fuerte, en El Financiero. Lo titula López Obrador, Venezuela y nosotros. Jorge, buen día. ¿Qué tal, Ciego? Buenos días, ¿cómo te va? Duro. Pues mira, duro porque la verdad hay algunos asuntos donde uno puede estar en desacuerdo con Andrés Manuel, y son opiniones, posiciones suyas que algunos comparten, otros no, y se acabó. En este caso de Venezuela, a mí sí me pareció que lo que dijo, si no me equivoco, antier contigo en la noche, pues sí se salió del ámbito del desacuerdo lógico, entendible, no solo en cualquier campaña, sino de cualquier dirigente político. Y se salió de ese ámbito, Ciro, porque recurrió a un argumento, a una tesis, que por desgracia ya hemos escuchado en este país y en muchos otros países, Ciro, que la culpa de los manifestantes reprimidos, en el caso de Venezuela, no solo reprimidos, sino muertos, como tú mismo le decías con toda claridad a Andrés Manuel, es de ellos mismos. O sea que los que deben velar por no ser asesinados son los asesinados, son los reprimidos. La responsabilidad de las muertes que en efecto ha habido en Venezuela, tú decías más de 30, yo creo que ya vamos pegándole a los 40 en esta etapa. Y todos han caído del mismo lado, ¿eh? Todos de un lado. Los 40, los 36. Ahora te vamos a precisar la cifra, pero todos han sido opositores. De un lado, no hay, entre comillas, colectivos muertos, no hay militares muertos, no hay policías muertos. Y, por cierto, nunca los ha habido en Venezuela, ¿eh? Esa es una vieja historia falsa desde el 2002 en los tribunales y en los medios venezolanos. Entonces, el problema aquí es que cuando un dirigente político se le hace una pregunta, como tú le hiciste, bastante sencilla, sin grandes complicaciones, a la que se puede responder muy fácilmente, diciendo que toda su solidaridad como alguien opositor en México, que en su opinión ha también padecido, sufrido las agresiones de otro tipo, desde luego, del Estado mexicano. Eso lo piensa él y es una opinión perfectamente respetable, pues toda su solidaridad con los manifestantes venezolanos que están siendo reprimidos al grado de que hay ya casi 40 muertos. Pero nomás no se le dio, no le salió del alma, Ciro. Le salió del alma echarle la culpa a los manifestantes de la represión de la que han sido víctimas. Es el argumento de Gustavo Díaz Ordaz en su informe de gobierno ya del 69, es decir, un año después del movimiento estudiantil del 68, de alguna manera diciendo, pues sí, hubo muertos, pero fue culpa de ellos, ¿eh? Sí. Y además, en lo que sí fue muy claro Andrés Manuel López Obrador es que México, el gobierno mexicano, se equivocó al firmar ¿cómo se llama? El acuerdo de la OEA, en firmar la carta de la OEA sobre Venezuela. Dice que es un error grave del gobierno mexicano. Y lo está diciendo alguien que, de acuerdo con las encuestas, dentro de 18 meses puede ser el presidente del país, dentro de 20 meses puede ser el presidente de la República. No 18, bueno, 18 sí, meses tomaría 20, el posesión, 1 de diciembre, 20 meses, sí. Tomaría posesión, pero puede ser electo dentro en un año ya prácticamente. Un año ya. Para efectos meses, dentro de un año, sí. Exactamente. Mira, yo entiendo que estos temas le son muy ajenos a Andrés Manuel, y es lógico que le sean ajenos, ¿no? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Rusia? Pues no son temas que a él le interesen ni le importen, etcétera. Se entiende menos que la gente que lo rodea y que se ocupa de estos asuntos tampoco le entiendan y no lo convenzan. Y se entiende menos aún que convierta un tema internacional en una discusión de política interna, que es lo que trató de hacer contigo antier, hablando del 2006 en México en lugar de Caracas 2017. Hasta ahí
puedes estar de acuerdo con él. Cuando empieza a echarle la culpa, responsabilizar a los reprimidos de la represión, a las víctimas de su propia muerte, ahí ya no es un tema internacional, diplomático, que no tiene por qué entender él. O sea, es muy lógico que no lo entiendan, no es su tema. No, pero este otro sí es su tema. ¿Qué hacemos qué va a pasar si es presidente cuando hay una manifestación en contra suya en Tabasco, en el Zócalo, en Insurgentes, en Reforma, donde tú quieras, de vestidos todos de blanco, no, pirurris o no? ¿Qué va a pasar? Y si en la represión, con la extraordinaria capacidad que le conocemos a las fuerzas del orden en México de reprimir con cuidado, con tacto, todos lo hemos vivido, son casi noruegos, Ciro. ¿Qué va a pasar cuando el presidente diga, bueno, pues es que también los manifestantes fueron muy irresponsables? ¿Para qué se ponen ahí? ¿Qué les quedaba a los policías, al ejército, a la marina, más que reprimir? Y en la represión pues puede haber muertos. La responsabilidad de evitar las muertes es de los manifestantes, no del Estado, ¿o no? ¿No es lo que dijo? Pues les pidió no caer en la provocación de la violencia, sí dijo. Pues sí, en fin. Pues ahí está, digo, negro sobre blanco. Digo, yo no te voy a hacer teatros a ti, Ciro, felicitándote por la entrevista, porque ya llevamos demasiados años en esto tú y yo, pero la verdad, llevaste a Andrés Manuel a decir cosas que sí piensan, pero que no debió haber dicho. Bueno, Lourdes. Ciro, son 33 los muertos que van hasta, pues en el último mes, allá por las protestas en Venezuela. ¿Desde el último mes o hasta ayer? Bueno, desde ayer que murió otra persona, hasta ¿no? ayer. Bueno, entonces ya serían 34. 34, Jorge. 34 muertos. El penúltimo había sido el joven de 17 años, el estudiante que nos comentó aquí, del que habló precisamente la profesora que estuvo hablando. Entonces, 34 números, 34 personas muertas es el número de allá de Venezuela, según también las cifras pues del Ministerio Público de aquel país. Bueno, gracias, Lourdes, y todas del mismo lado, Jorge. Pues sí, volvemos a lo mismo, y no quiero yo desviarnos de la discusión internacional, pero cuando todos los muertos, todos los reprimidos, heridos, etcétera, son de un lado, hay algo que no cuadra. En Venezuela, en México, en Rusia, donde tú quieras. Pues muchas gracias, Jorge. No puede ser. Bueno, y aprovechando un breve comentario, adiós al director del FBI, y feo por parte de Trump, y feo. Sí. Ya también hay un estilo Trump, Hay un estilo Trump. De despedir gente. Como lo dicen los medios norteamericanos, recuerda mucho la famosa masacre del sábado en la noche, el Saturday Night Massacre, para los que vivimos esa época, 1973, cuando el presidente Richard Nixon despide al procurador Elliot Richardson y al fiscal especial de Watergate, Archibald Cox, por sus pantalones, por decirlo en buen francés. Y pues bueno, es lo que está haciendo Donald Trump. Esta sí se me hace que le va a costar, ¿Por qué? Porque ya no está jugando con, digamos, ligas menores, ya no es AA, no es AAA, son ligas mayores. Ser presidente de Estados Unidos, despedir al director del FBI, bueno, Edgar J. Hoover, fue director del FBI casi medio siglo, desde que la fundó en los años 30, finales de los años 20, si no me equivoco, porque nadie se había atrevido a despedirlo, por miedo a lo que sabía. Hijo, este tiro sí es un tiro, como decía creo que Juan Cepeda, ¿no? Pues creo que sí, este es un tiro, mi tiro es con Del Mazo. Bueno, exacto. Pues muchas gracias por el comentario en tu columna hoy en El Financiero. López Obrador, Venezuela y nosotros, Jorge Castañeda. Y desde luego felicidades, Ciro, por una entrevista más que hace noticia. Muchas gracias a Jorge Castañeda. Gracias a Jorge.